Voy a leer una porción de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Romanos capítulo 8 dice el título La vida en el Espíritu. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando usted está en Cristo Jesús, usted ya no tiene ninguna condenación, porque el Espíritu viene a librarlo de todas las ataduras que el enemigo había puesto en su vida, y Él viene y los liberta, y los limpia y los lava con su sangre preciosa, y por medio de Él los viene a mostrar la luz que es en Cristo Jesús. Entonces dice que nosotros no tenemos ninguna condenación si estamos en Cristo Jesús. Dice: porque Él nos viene a dar vida. Dice: me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando usted acepta a nuestro Señor Jesucristo y camina en pos de Él, entonces Él viene y lo libra de la muerte y del pecado que había en usted y que había en mí. Él viene y lo libra. Él viene y lo libra por medio de su Espíritu Santo. Dice: porque lo que era imposible para la ley en aquellos tiempos, cuando era en la ley, era imposible, dice la palabra, porque lo que hacían ellos para hacerse libres del pecado, dice que ellos mataban animales, mataban corderos, dice, mataban corderos, sacrificaban corderos para que por medio de esa sangre del animalito se les borraran los pecados, pero no era así. Entonces dice que por medio del Espíritu Santo Dios vino a quebrar toda esa ley que permanecía en la vida del pueblo, pero como no le creyeron a Él, entonces ellos siempre están en la ley que les dejó Moisés. Pero nosotros que conocemos quién es nuestro Salvador, entonces nosotros sí sabemos que hay un Espíritu, y que ese Espíritu viene a darlos vida y vida en abundancia, y viene a librarlos del pecado y viene a librarlos de la muerte, porque si usted está en pecado, está en muerte. Eso claro lo dice la palabra del Señor, y cuando uno ha vivido esa experiencia con el Señor Jesucristo, entonces uno ya viene a luz por medio del Espíritu Santo, que Él lo guía a toda verdad, y por medio de eso uno va caminando en el Señor, y Él lo va guiando y lo va limpiando por medio de las palabras del Señor. Entonces dice que porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea que había una condenación en la carne por el pecado. Dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que cuando nuestro Señor Jesucristo viene a su vida,
por medio del Espíritu Santo, entonces Él dice que ya nosotros no estamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea que cuando usted anda en la carne solo piensa en el pecado. Solo piensa en hacer mal, en hacer cosas malas, en adulterar, en fornicar, en robar, en beber, en andar en cosas que no debe andar. Y dice que, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu andan. O sea, cuando usted anda en el Espíritu, usted busca las cosas del Espíritu. Usted busca a congregarse más, a buscar ayunar, a buscar oración, a buscar cómo predicarle la palabra a los demás. El Espíritu de Dios le pone esa ansiedad a usted para que hable de Él, le hable a los demás, que por medio de Él hay salvación, que por medio de Él hay vida eterna, que por medio de Él son quitados los pecados. Y Dios viene y trabaja en su vida y Él pone ese hacer en la vida de uno para que uno le hable a los demás de la venida del Señor y de cómo Él tiene misericordia de muchas personas y que tiene misericordia de uno, pues. Y Él viene y está trabajando con usted, y usted lo que tiene que hacer es obedecerlo a Él para que Él vaya formándolo cada día más. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque ocuparse de la carne es muerte. O sea que si nosotros estamos en espíritu, nosotros no tenemos que dejar que esta carne domine nuestro espíritu, sino que nosotros tenemos que perseverar, siempre andar en el espíritu, tener esa relación en espíritu con nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ya bien lo que dice, que nosotros tenemos vida y tenemos paz. O sea, Él viene y nos da vida, y vida en abundancia, y nos da paz. Si esa paz que el mundo los quitó, Él viene y nos da vida y nos da paz. Porque cuando estamos en pecado no tenemos vida. Lo que tenemos es frustración, lo que tenemos son problemas, lo que tenemos son contiendas, lo que tenemos son pleitos, lo que tenemos son distensiones con nuestras parejas, con nuestros familiares, con nuestros hijos. Pero cuando venimos a los pies del Señor, Él viene y va moldeando todas esas cosas para que uno pase en paz y pase en paz y en vida. Entonces Él viene y nos da vida en abundancia y nos da paz. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar esa paz que Él nos da, andar en espíritu, o sea, siempre buscar congregarse y estar en oración. Y sabemos que Él es misericordioso y Él no nos deja de su mano. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando nosotros estamos en pecado, estamos enemistados con Dios, porque el enemigo los tiene atados a que no miremos y no busquemos del Señor. Y por eso nosotros tenemos que estar en busca del rostro de nuestro Señor Jesucristo, para que Él se agrade de nosotros y tenga misericordia de nosotros y no acorte su mano de nosotros. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
O sea, cuando usted está en pecado no se sujeta a Dios y ni puede. Entonces Él tiene que venir a trabajar con usted para que usted se aparte del pecado. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice. O sea, si nosotros decaemos espiritualmente, o sea, con la carne no vamos a poder agradar a Dios, porque la carne lo que hace es, y el gusto de la carne solo es pecar. Entonces nosotros tenemos que apartarlos del pecado, de no andar pecando ni volver a las sendas antiguas de como el enemigo los tenía atados, sino de que seguir y buscar la santidad, porque dice que sin santidad nadie verá al Padre. ¿Y quién no quiere ver al Padre si Él es nuestro Salvador? Entonces tenemos que luchar por esa salvación día a día. Sabemos que hay luchas y pruebas y todo, pero de todas ellas los librará el Señor, dice en su palabra. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ya vi. Dice que nosotros vivamos, dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros, dice, lo está hablando a los romanos como y a nosotros, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, usted tiene que ser consciente y sentir que el Espíritu de Dios mora en usted. Y así usted puede caminar en pos de Dios. O sea, usted tiene que buscar y llenarse del Espíritu de Dios. Ser esa vasija que el Maestro está moldeando y pedirle siempre sabiduría y tener ese temor a Dios. Ya que Él lo ha librado de la muerte, entonces hay que temer a Dios, temerlo día con día y tener una alabanza en nuestra boca siempre para que nosotros estemos siempre, que hay estar pendiente que nosotros tenemos un Salvador que va a venir por nosotros, va a venir por su iglesia y que vino y resucitó de los muertos al tercer día. Entonces nosotros tenemos que confesar eso, que Él es nuestro Salvador y tener la mirada puesta en Él. Dice que si no tenemos el Espíritu de Dios no somos de Él. Pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Dice que si nuestro Señor Jesucristo vive en nosotros, en verdad está muerto a causa del pecado. Dice, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, que mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivifica también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, que el mismo Espíritu el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, dice, mora en vosotros. O sea, oiga bien qué privilegio tenemos nosotros de que nuestro Jesús, nuestro Dios, mora en nosotros. Qué privilegio tan grande. Entonces, ¿cómo no de agradar a nuestro Señor Jesucristo? O sea, agradarlo en todo momento. Vuestros cuerpos mortales, dice, por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, dice, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Aquí nos está hablando que nosotros tenemos que estar siempre buscando estar en espíritu. Estar en espíritu. O sea, no caer a la carne nuevamente. No caer a ese abismo de agradar a la carne, sino que tenemos que buscar agradar a Dios. Agradar a Dios, porque vivimos en esta carne, pero nosotros como conocedores de la palabra tenemos que buscar lo espiritual, no lo carnal. Dice más, si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí está diciendo la palabra que uno tiene que vivir en el espíritu para que la carne muera en nosotros. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, que aquí nos habla que nosotros, cuando estamos guiados por el Espíritu de Dios, nosotros somos sus hijos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, o sea, ya no es esclavo usted del pecado. O sea, usted no se tiene que dejar dominar por la esclavitud del pecado. Ya usted es libre de todo pecado. Dice, para estar otra vez en temor. O sea, cuando usted está en la carne, usted siempre pasa en temor, pasa atemorizado, pero cuando usted está en espíritu, usted no le preocupa nada, no le preocupa tribulación, no le preocupa angustia, no le preocupa nada, pues, porque el espíritu lo guía a usted y usted no tiene temor de nada. Usted no tiene temor de nada y porque usted sabe que está en las manos de Cristo Jesús. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. O sea que Dios nos adoptó a nosotros. Dios lo adopta a usted cuando derrama de su Espíritu Santo a su vida. Entonces Él viene y lo adopta, dice, por el cual clamamos Abba Padre, dice. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo va a dar testimonio usted de que usted es hijo de Dios? Cuando la palabra dice que por su fruto los conoceréis, entonces nosotros tenemos que andar en pos de nuestro Señor Jesucristo y ya no hacer cosas que le desagraden a Él, sino que hacer lo que a Él le agrada. Y lo que le agrada a Él es que le obedezcamos, que nos apartemos del mal, que nos apartemos de la inmundicia, que nos apartemos de toda inmundicia. Y si hijos también herederos, dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que Él nos da una herencia. Dios nos da una herencia a nosotros. Dice, si es que padecemos juntamente con Él. Si padecemos juntamente con Él, dice. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. O sea que estos tiempos no son nada para la gloria que Dios nos tiene preparada para el tiempo venidero, dice. Estas tribulaciones que están habiendo ahorita no es nada para la gloria que va a traer Él a nuestras vidas. O sea, cuando Él venga por su iglesia y
esto de las enfermedades, de las pestes, esto no es nada para la gloria venidera, dice, que ha de venir. Que en nosotros ha de manifestarse, dice. Porque el anhelo ardiente de la creación, dice, es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, dice, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, nosotros estamos gimiendo a Dios, pero todavía hay dolor. Todavía hay dolor. Gemimos para que nuestro Señor Jesucristo venga a libertar todo esto, pero dice que todavía hay dolor. Porque pues el hombre se ha apartado de Dios. El hombre se ha apartado de Dios desde la creación, casi se apartó de Él. Entonces, Él busca que gimamos nosotros para que Él tenga misericordia de nosotros, pero entre más le damos la espalda más bien. Entonces, Él está molesto. Por eso todo se va a cumplir. Lo que está escrito aquí en las profecías se va a cumplir. O sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida es una seguridad que Él va a venir. O sea, que Él va a venir por su iglesia. Entonces, Él nos da tiempo de que nos arrepentamos y que vengamos a los pies de Él para que los vayamos juntamente con Él. Pero tenemos que apartarlos del pecado. Tenemos que apartarlos de la inmundicia. Porque Dios ama al hombre, pero aborrece al pecado. Él nos ama a nosotros. Él nos ama, pero aborrece lo malo que hacemos. Lo desagradamos a Él. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes y apartarlos del mal. Porque el anhelo ardiente dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, dice, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, dice, sino que también nosotros mismos. Dice que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, dice. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?, dice. Pero si esperamos, dice, lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, dice. Porque nosotros en esta carne somos débiles, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, si nosotros, por nuestra propia concupiscencia, dice la palabra, nos apartamos, buscamos el mal, pero entonces Él viene y nos redarguye y los aparta de eso que estás pensando o estamos pensando hacer. Entonces viene y los redarguye y Él los lleva derecho a la luz, que lo que está pensando nuestro cerebro, porque el enemigo siempre está mandando dardos. Entonces Él viene y los para y los dirige a nosotros a la luz, siempre que es nuestro Señor Jesucristo, y nos hace un alto a que no cometamos ese error y sigamos caminando
y no desagradar a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. O sea, los aparta del mal. Dice, de igual manera nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, dice, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él nos llama a que nosotros seamos santos. Nos llama a que seamos santos. Pero por medio del Espíritu Él nos da esa fuerza. Nos aparta de la inmundicia. O sea, él llama a que nosotros seamos santos. Para que no caigamos nuevamente al pecado. Por eso dije que tenemos que vivir en espíritu. Tenemos que vivir en espíritu, y si usted siente que está cayendo la carne, pídale a Dios que le ayude. Pídale a Dios que lo llene de su espíritu. Que lo llene de su Espíritu Santo para que no caiga de nuevo en las garras del enemigo. Y ser constante en la oración, constante en congregarse, constante en buscar ayunar, constante en siempre congregarse, porque si usted deja de congregarse, el enemigo de ahí se aprovecha. Viene y lo va enfriando y lo va tibiando, y dice que los tibios los va a vomitar el Señor. Entonces hay que estar siempre constante y siempre buscando la presencia de Él, y siempre ser lleno del Espíritu Santo. Siempre buscar esa llenura y esa frescura del Espíritu Santo para que more en nosotros, y no contrictar al Espíritu, sino que pedirle dirección a Él, y Él nos va a llevar a toda verdad. Esta es mi corta palabra, y espero que sea de edificación para el que la escuche, y siempre invitándolo a que busque apartarse del mal, que busque apartarse del pecado, y que busque aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, y sé que no se va a arrepentir de lo que yo le estoy diciendo, de que Él vino por los pecadores. Él vino a salvar lo que se había perdido, desde la palabra. O sea, yo no lo estoy juzgando ni lo estoy condenando, sino que yo le estoy hablando la palabra como es, como está escrita. Entonces, dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Y cuando yo estaba perdido en el pecado, Él vino y metió su mano en el hoyo cenagoso donde yo estaba, y Él vino y me vino a dar vida eterna, me vino a dar vida, me vino a dar paz, me vino a dar lo que yo nunca había tenido en mi vida, me vino a dar amor, y eso es lo que Dios da. Aunque muchos no crean, usted siga caminando en el caminar de Jesucristo. Si cuando a Saulo, si el hombre no cree en usted no se preocupe, usted siga caminando en el nombre de Jesús. Si cuando a Saulo Dios se le apareció en visión, los apóstoles no creían, los profetas no creían en él, que Dios le había aparecido. No creían que él predicaba la palabra, porque como él
él perseguía a la iglesia, pero cuando Dios viene y lo convierte en una nueva persona. Dios viene y lo convierte en una nueva criatura. Y entonces usted va a decir, hey, pero ¿por qué predica la palabra del Señor? Si yo lo conocí que era un pecador, pero no sabe que lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Entonces, eso es lo que hace el Señor, viene y lo levanta a usted para que la palabra del Señor se siga predicando, y porque dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor nunca pasará. Entonces, así como Dios me levantó a mí, lo puede levantar a usted. Así como Dios tuvo misericordia conmigo, puede tener misericordia con usted. Entonces, yo lo animo a que se acerque a una congregación y vaya caminando en el Señor. Porque siempre me viene esta palabra a la mente a mí, porque dice que los tiempos son malos. Y yo sé que los tiempos son malos y van a ser más malos todavía. Uno no quiere que los tiempos sean malos, pero las profecías se tienen que cumplir. Y es lo que hace el Señor, que levanta hombres para que prediquen su palabra como está escrita, no poniéndole ni quitándole. Y dice que exhortemos en todo tiempo, con denuedo la palabra. Hablarle con denuedo a usted, con espíritu de amor y de mansedumbre y todo, pero hay veces que el hombre en su necedad no quiere, hay veces que le hablen con amor, sino que hay veces que también tiene que hablar con rigor. Pero nosotros somos llamados a hablarle de nuestro Señor Jesucristo y de su venida, y de que usted busque un arrepentimiento verdadero y que Dios tenga misericordia de usted y Dios lo bendiga.